Ya, muy buenas tardes, chiquillos. Hoy día vamos a continuar, ¿cierto?, con el tema de límite, que es el tema que hemos estado empezando a trabajar, ¿cierto?, con algunas definiciones un poco complicadas, un poco confusas, pero que viendo ejemplos y viendo su interpretación geométrica, tratamos siempre de que sea lo más visual posible. ¿Ya? Entonces vamos a ver un par de teoremas más, un par de propiedades más que nos van a servir para poder calcular límites. Y luego eso ya nos ponemos a calcular límites miércoles, con harto ejercicio, que finalmente eso es lo que nos va a ayudar. ¿Ya? Entonces voy a compartirles pantalla inmediatamente. ¿Ya? Déjenme aquí compartir la pantalla completa nomás. Y ahí estamos aquí. Perfecto. El primer teorema que vamos a ver en esta clase se llama el teorema de la compresión, ¿ya? Quizás algunos de los que ya hayan trabajado con límite conozcan este teorema con otro nombre. De hecho, acá viene con un pie de página que comúnmente este teorema se llama el teorema del sándwich, ¿ya? Y vamos a ver al tiro por qué se le llama así. Dice aquí, supongamos que tenemos algún número real y tenemos tres funciones, ¿ya? Y estamos en alguna vecindad centrada en este punto, ¿ya? Tal que este intervalo pertenezca a la intersección de los dominios de las tres, ¿ya? O sea, eh, que el punto o el intervalo cercano al punto tiene que estar definida para las tres funciones. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, supongamos que para cada x en este intervalo se tiene que la función f es menor que la g y es menor que la h. Y si yo conozco los límites de la función del límite inferior y del límite superior, entonces, y son iguales, yo puedo decir que el límite, sin conocerlo, de la función de al medio también es L. ¿Ya? Entonces, lo que tú tienes que mirar acá es que una función h, que es una función que es más grande que la función f y la función g, menor o igual, pueden ser igual en algún punto, y este límite tiende a un valor L, y la función inferior, la función f, también tiende a un valor L, entonces la función del medio también tiene que tender a ese L, sí o sí, ¿ya? Entonces te lo puedes imaginar como un sándwich, ¿ya? Una función de arriba, una función de abajo que tienden al mismo límite, entonces lo que esté acá al medio obviamente tiene que tender a lo mismo, ¿ya? Y un ejemplo de lo que puede ocurrir acá es algo como lo que aparece acá. Nos piden hallar el límite de una función g, no sabemos cuál es la función g, pero sí sabemos que cumple con esta suerte de desigualdad que aparece acá, ¿ya? Y nos piden hallar el límite cuando x tiende a 0. Entonces, el ejercicio está planteado para que tengamos que usar el teorema del sándwich, ¿ya? Y si yo calculo el límite cuando x tiende a 0 de la función inferior y de la función superior, me doy cuenta que ambas tienden a 1, ¿ya? Por lo tanto, el límite de la función g también tiene que tender a 1, ¿ya? Así nosotros utilizamos el teorema del sándwich, o el teorema de la compresión como aparece acá, ¿ya? Teorema del sándwich. Tenemos una desigualdad de tres funciones. Si conocemos la función inferior y la superior, y ambas tienden al mismo límite, entonces la función del medio también tiende a ese mismo límite, ¿ya? Este límite que ya calculamos. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? ¿Cómo se utiliza Sí, profe. el teorema? Sí, ningún problema. Es un sándwich. Es un sándwich. ¿Ya? Acá ya tengo listo y dispuesto mi GeoGebra. Entonces decía la función 1 menos x cuadrado cuartos. Y la otra era 1 más x cuadrado cuartos. Entonces, claro, nos decía que tenemos una función que pasa por aquí.
que siempre está entre la función f y la función h. Bueno, aquí esto debería decir h. ¿Ya? Entonces tenemos una función g que siempre está aquí al medio. Entonces, cuando nos acercamos al x igual 0, tanto la función superior y la inferior tienden a 1, por lo tanto, mi función tiene que también pasar por aquí al medio. ¿Ya? Entonces pasa aquí en el límite 1. ¿Ya? De ahí viene el teorema. Ya. Muy bien. Entonces tenemos otro ejercicio, que este límite nosotros lo podemos calcular de varias maneras, ¿ya? Pero una de las maneras que podemos calcular este límite es con el teorema de la compresión, ¿ya? Otra forma de hacerlo es con acotada por nula, que fue lo que trabajamos ayer, ¿ya? Entonces, para x distinto de 0, el seno siempre se mueve entre -1 y 1, ¿ya? Creo que eso también quedamos en que lo íbamos a recordar también, ¿ya? Pero el seno es una función que se mueve entre -1 y 1, no se escapa de eso. Entonces, conociendo esto, yo puedo formar mi función multiplicando por x cuadrado. Y al multiplicar por x cuadrado, mantenemos la desigualdad, ¿cierto? Pero ahora tenemos aquí al medio la función a la que estamos calculando el límite. Entonces, como tanto el x cuadrado como el menos x cuadrado tienden a 0, utilizando el teorema del sándwich, la función de al medio también tiene que tender a 0. ¿Ya? Y aquí la visual de esta función es más bonita todavía porque aquí se ve bien que la función azul siempre está al medio entre x cuadrado y menos x cuadrado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Ahí no entendí muy bien, profe. Ya. Ya. Yo creo que acá vamos a tener que recurrir a recordar parte de trigonometría. Ya. Vamos a hacer una pequeña capsulita de trigonometría. Esto es de la clase anterior. Vamos a hacer un... Profe, ¿sí? tengo una duda de ese ejercicio de la clase anterior. Ah, perfecto. A ver. Volvamos. Sí, ni siquiera pregunté si es que habían dudas de la clase anterior. No, no está aquí. Hoy igual tengo caleta de dudas, profe, con unos ejercicios que vienen en la guía. Ya. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, en la de, ¿cómo se dice? En el valor absoluto, siempre tiene que haber el mismo valor por el lado izquierdo y por el lado derecho para que sea valor absoluto, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, ¿por qué en la parte justo penúltima, ahí, en esa misma columna, Sí. ahí ese, Ya. como que hay un Por- tercio y el otro lado un uno, pero aún así lo hizo valor absoluto, entonces no me calza. sí, perfecto. Sí, ese es un paso que nos saltamos, porque en realidad, claro, aquí tú tienes dos opciones. Una opción es que el valor absoluto, x más 3, sea menor a un tercio, o que el 1 sobre x más 3 sea menor a 1. ¿Ya? Entonces, en vez de tomar algunas de estas opciones, lo que tú haces es como utilizar un poco el sentido común. Ya, vamos a borrar aquí. Ya, porque ¿cuál es la definición del tema del valor absoluto? ¿Cierto? Supongamos que tenemos un x menos a menor a un número b, ¿cierto? La definición me dice que el x menos a tiene que vivir entre menos b y b, ¿cierto? Esa es la definición del valor absoluto. Entonces, si tú tomas el 1 sobre x más 3 y tomas esta desigualdad, que es la que ya teníamos, ¿dónde tiene más sentido colocar el menos b? No tiene sentido que el 1 sea menor a menos un tercio, como para decir que el 1 sobre x más 3 vive entre un tercio y menos un tercio. No tiene sentido esa parte, pero sí podemos decir que el un tercio es mayor a menos 1.
Y ahí obtengo el mismo valor con los signos cambiados. Entonces, por eso yo puedo decir, el valor absoluto de x más 3 es menor a 1. ¿Ya? De ahí sale, Me quedó claro. ¿sí? Gracias. ¿Sí? Porque el 1/3 obviamente es mayor que menos 1, pero no puedo decir que el 1 es menor a menos 1/3. Eso es falso. ¿Ya? De ahí viene. Y en el otro ejercicio hicimos lo mismo, como que nos saltamos ese paso de decir lo del valor absoluto, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Aquí teníamos 1 sobre raíz de x más 2, menor a 1 sobre raíz de 3 más 2, y en el otro 1 sobre raíz de 5 más 2. No puedo agregar aquí yo menor que 1 sobre, o menos 1 sobre raíz de 5 más 2. Ahí estaría equivocado. Nada que ver. No, 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 no. Pero sí yo puedo decir acá que esto es mayor a menos 1 sobre raíz de 3 más 2. ¿Sí? Entonces, ahora que ya sé que el 1 sobre raíz de x más 2 vive entre menos este valor y el mismo valor, ahora sí puedo agregar el valor absoluto. ¿Sí? Sí, bien. Bien, bien. Ya. Pero nuevamente, chiquillos, acá ejercicios de esto van a ser más sencillos. No tan complicados como eso. Profe, ¿Sí? ¿y el delta puedo tomar cualquier valor? Cualquier Siempre valor. tiene que ser uno. Cualquier valor. ¿Sí? De hecho, puede que el delta igual 1 no te funcione y tengas que escoger un delta más chiquitito. ¿Ya? Aquí tomamos el caso jugando que si escogíamos un delta igual 5, no nos servía porque tendríamos que sacar raíz negativa, raíz de un número negativo. Y eso ya no se puede. Entonces, un delta 5 es muy grande, pues si es cierto, si tratamos de tener siempre un valor chiquitito. Y escogiendo un delta igual 1, no tuvimos ningún error de división por cero, raíces negativas, ni nada por el estilo. Pero puede ser claro, que al escoger el delta ocurra alguno de esos errores y tengas que escoger alguno más chiquitito. Pero ojalá siempre partir con 1 porque es más sencillo trabajar con el 1. Va por ahí solamente. Gracias, Buena, profe. buena acotación. Ya. Ahora sí partamos con este breve repasito de trigonometría. Tenemos que partir con un círculo, ¿ya? No vamos a partir la trigonometría con el triángulo, sino que partimos con el círculo unitario. Ya vamos a tratar de que el círculo quede lo más circular posible. Bueno, en fin. Y partimos con un círculo unitario, o sea, un círculo de radio 1, ¿ya? Menos 1 aquí y menos 1 acá. Y dependiendo del ángulo que yo tome, puedo tomar cualquier punto en la circunferencia. Supongamos que tomamos este punto, ¿ya? Y de este punto yo puedo lanzar un rayo hacia el centro. Y este va a ser mi ángulo alfa, ¿ya? Entonces aquí lo que puedo hacer yo, hacer un poquito más de zoom, lo que puedo hacer yo es ver cuáles son las coordenadas de este punto, ¿ya? Y si yo trato de ver cuáles son las coordenadas de este punto, nos queda una ecuación que es un poco enredada. La ecuación de la circunferencia es la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Ya? Entonces yo podría tomar un valor de x, ¿ya? Y poder calcular su valor de y, despejando algunas de las variables, pero ya entramos en temas de raíces, nos quedaría aquí un más menos raíz de 1 menos x cuadrado, ¿ya? Y vamos a tratar de trabajar siempre con los elementos más sencillos. Y aquí, este punto queda determinado solamente por el alfa, ¿ya? Cualquier punto que yo tome va a estar identificado únicamente por un alfa. Entonces, yo estas coordenadas debería ser capaz también de poder identificarlas solamente con el alfa. Y ahí es donde vienen las razones trigonométricas. ¿Ya? Este punto X, que nosotros conocemos acá, lo vamos a llamar coseno de alfa. ¿Ya? A esta coordenada en el punto X. Y la ordenada, el punto Y, lo vamos a llamar seno de alfa. ¿Ya? Por ponerle alguna definición. ¿Ya?
Entonces, hay algunos de estos valores que sí son conocidos, que vienen de algunos triángulos que nosotros conocemos sus valores, ¿ya? Y si ustedes se fijan, acá se forma un triángulo rectángulo, ¿ya? Por eso de repente también se inicia el tema de trigonometría con triángulos, porque los triángulos también son manejables en cuanto a calcular sus medidas. Si es un triángulo rectángulo, podemos usar Pitágoras, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, acá en este triángulo, lo que yo tengo, ¿cierto? Si nos salimos un poco de la circunferencia, es un triángulo de hipotenusa 1, ¿cierto? Que es el radio de esta circunferencia. Eh, la medida horizontal sería coseno de alfa y la medida vertical sería seno de alfa. ¿Ya? Y de aquí nace la primera identidad y la más fundamental de la trigonometría, que es utilizando el teorema de Pitágoras, que cateto al cuadrado es hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? Y esto tiene que estar ahí tatuadito en nuestros corazones, que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Porque esto lo vamos a usar, yo creo que en todas las unidades de cálculo. ¿Ya? Esto es muy, muy fundamental. ¿Ya? Ya, muy bien. Y de aquí nosotros también podemos sacar algunos valores notables. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que el alfa, eh, claro, está todo en el cerebelo? ¿Qué pasa si este alfa, por ejemplo, yo lo corro todo lo que pueda? Uy, corrí algo en aire. Ya no estoy corriendo por la lecera. ¿Qué pasa si el alfa, por ejemplo, vale 0? Si el alfa vale 0, yo estoy corriendo este punto, ¿cierto? Y estaría hasta acá. Si el alfa vale 0, yo puedo decir que el coseno de alfa, el coseno de 0, que es este desplazamiento horizontal, vale 1. ¿Ya? Y el seno de alfa, o el seno de 0 en este caso, es la altura del punto. ¿Ya? Tratemos de imaginarlo siempre así. ¿Ya? Que el alfa... ¿Lo podría volver a explicar? Es que no lo entendí. Ya. Si voy a dibujar otro círculo mejor, para que quede bien clarito. Espero que ahora sí me marque el círculo. No lo marco otra vez. Ya. Quizás si pone la fórmula de seno y coseno, entienda a mi compañera. ¿Cómo la fórmula de seno y coseno? Cateto opuesto partido por hipotenusa. También. Ya. También. Es que no quería llegar a eso, pero yo creo que finalmente vamos a tener que llegar igual. Ya. El coseno se define como la abscisa de este punto. ¿Ya? O sea, el desplazamiento horizontal que tiene este punto. ¿Ya? Y el seno como la altura. ¿Ya? Entonces el coseno yo siempre lo veo en el eje X y el seno siempre lo veo en el eje Y. ¿Ya? Entonces la pregunta que yo estaba haciendo era qué pasa cuando el alfa vale 0. O sea, no nos estamos moviendo desde el eje X, ¿cierto? Si el alfa vale 0, quiere decir que este ángulo vale 0 y estamos tomando un punto acá, justamente acá. Este punto sería cuando el alfa vale 0. ¿Ya? Si lanzamos el rayo hasta el origen, sería este nuestro punto. Y en realidad no se generó ningún triángulo, ¿cierto? Pero sí yo puedo decir que el coseno de 0, o sea, el desplazamiento horizontal que tiene este punto, es 1. Se ve marcado acá que este punto en el eje X es 1. ¿Ya? Y el seno de 0 sería la altura de este punto. Pero este punto que está acá, no tiene ninguna altura, la altura es 0. ¿Ya? Entonces el seno de 0 sería 0. ¿Ya? Eso es como cuando cuando el ángulo es 0. ¿Ya? Si nosotros nos seguimos moviendo acá por la circunferencia, podríamos llegar hasta este punto. ¿Ya? Y este punto tendría un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Pero como ya estamos en la universidad, ¿cierto? Y
no se trabaja con grados, se trabaja con esta unidad estandarizada de medición de ángulos, que son los radianes. Decimos que este ángulo de aquí es el ángulo de pi medios. ¿Ya? Y también tiene todo su sentido. ¿Ya? La media vuelta hasta acá serían un ángulo de pi, ¿cierto? La media vuelta sería pi, los 3/3 o sea, los 3 medios de vuelta serían los 3 pi medios, y la vuelta completa serían 2 pi. ¿Ya? La vuelta completa serían 2 pi ángulos. Ya si es que lo dibujamos así. Serían 2 pi ángulos. Sí, pi es igual a 180 grados. Esa es como como la transformación que nosotros podemos hacer. ¿Cierto? Si pi es 180 grados, entonces yo me puedo preguntar cuántos grados son 90 grados o cuántos radianes son 90 grados, y usando la regla 3 simple, llegamos a que el x tiene que ser pi medios. ¿Ya? Y así nosotros podemos transformar de ángulo sexagesimal a radianes. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, íbamos pasito por pasito y dijimos ya, en este punto que está acá, ¿cuánto sería el coseno y el seno? Entonces eso sería lo mismo que preguntar coseno de pi medios y seno de pi medios. ¿Ya? El seno siempre mide la altura, el seno siempre mide la altura, y el coseno siempre lo veo en el eje X. Entonces, si yo veo la altura de este punto, en pi medios, la altura del punto sería 1, ¿cierto? Está marcado aquí con 1. Y el coseno de pi medios sería el desplazamiento horizontal que tiene este punto, o en el eje X, este punto es 0. Este punto es 0. ¿Ya? Si lo quiero ver también como punto, este punto de acá es el punto 0,1, ¿ya? Y dijimos que en el eje X siempre está el coseno, y en el eje Y siempre está el seno. ¿Ya? Así tú también lo puedes ver. ¿Ya? Y así también hay otros ángulos notables, hay varias mnemotecnias como para poder aprenderse los ángulos notables del seno y el coseno, que también los vamos a ocupar harto, que es poner una gran raíz, una gran raíz, y aquí poner los ángulos notables, que son 0, pi sextos, tengo la pi sextos, pi cuartos, pi tercios y pi medios, ¿ya? Que estos son los 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Y acá arriba ponemos el seno, acá abajo ponemos el coseno, y todo esto va a estar siempre dividido por 2. ¿Ya? Y la mnemotecnia es que tú llenas aquí 0, 1, 2, 3, 4, y en el coseno al revés. 4, 3, 2, 1, 0. ¿Ya? Y esto es bastante útil, porque, por ejemplo, yo puedo decir, chute, ¿y cuánto era el seno de pi cuartos? Lo que tú haces es llegar a la tablita, ¿cierto? Seno de pi cuarto está aquí, en el 2. Entonces el seno de pi cuarto sería raíz de 2 medios. Listo. Nada más. Por ejemplo, el coseno de pi sextos. ¿Cuánto sería el coseno de pi sextos? Lo busco acá, coseno pi sexto aquí, en el 3. Entonces sería raíz de 3 medios. ¿Ya? Y sería bastante útil también ver que los números que nosotros calculamos acá también están correctos. ¿Ya? Entonces tendríamos, por ejemplo, el seno de pi medio. El seno de pi medios tendría que ser, tenemos aquí el seno, tenemos el pi medio, 4, raíz de 4 medios. Oh, pero eso no es 1, ¿o sí? Raíz de 4 es 2. Ah, y claro, se cancelan los 2 y nos quedó 1. Ya, o sea, funciona. Es
Es una pequeña mnemotecnia si es que alguien... claro, es como un atajo, un atajo, una mnemotecnia para aprenderse los ángulos notables que en realidad siempre aparecen. ¿Ya? Ya. Pero lo importante acá, chiquillos, lo que quería que notaran acá, es que el seno es la altura, ¿cierto?, de este punto, y este punto se va a mover siempre entre 1 y -1. ¿Ya? El seno no se puede escapar de ese rango. Entonces, de aquí decimos que el seno de alfa va a estar siempre, y siempre, 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 entre -1 y 1. No se puede escapar de ahí. Entonces se le puede poner valor absoluto. Exactamente. El valor absoluto de seno de alfa es menor a 1. Sí, perfecto. Ujú. Ya. Entonces, de eso se aprovecha el ejercicio de que no importa cuál es el ángulo alfa, y el ángulo alfa dice que aquí es 1 sobre x. Entonces hicimos todo este pequeño recordatorio para partir de esta desigualdad que está acá. Que el seno de alfa, seno de un ángulo, siempre está entre -1 y 1. Hoy me faltaron los iguales, porque puede ser exactamente -1 y 1. ¿Ya? Ya. Entonces, siempre va a estar entre -1 y 1. Y lo que yo quería calcular era el límite de x cuadrado por seno de 1 sobre x. Entonces, yo, sin ningún problema, puedo multiplicar por x cuadrado. Y multiplico por x cuadrado y ya tengo mi función. X cuadrado por seno de 1 sobre x. Y ahora calculo los límites de la función superior, la función inferior, y me doy cuenta que son exactamente el mismo límite. Ambos tienden a 0. ¿Ya? Por lo tanto, el teorema del sándwich me decía que si la función superior es 0 y la función inferior es 0, por sándwich, entonces por compresión, la función del medio también tiene que ser 0. ¿Ya? Y Profe, aquí no es entendí por qué tiende a 0. la función superior, el límite de x cuadrado, el Sí. x cuadrado cuando x tiende a 0, no tenemos ningún problema en evaluar, así que evaluando 0 elevado a 2, 0. Ah, pero, ay, 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 recién. ¿Sí? Está calculando el límite de esta función. Claro, y dijo el límite de x tendiendo a 0 de x cuadrado. Y esto es 0. Y eso lo mismo con la función inferior, ¿cierto? Y ese límite también le dio 0. Ese límite es igual a 0. Como la función superior y la inferior tienden a 0, la del medio también tiene que tender a 0. ¿Ya? Porque claro, estábamos calculando el límite cuando x tiende a 0. De ahí partía el ejercicio. ¿Ya? Entonces aquí está la visual, ¿cierto? Tenemos el x cuadrado, el menos x cuadrado, y vemos claramente que la función azul, que es el x cuadrado por seno de 1 sobre x, está siempre entre medio de ambas funciones. ¿Ya? O sea, tiene sentido. ¿Ya? Borrar todos los dibujos. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Yo creo que a medida que vayamos avanzando, cuando vayamos necesitando algunos elementos trigonométricos, vamos a volver atrás. ¿Ya? O algún elemento Profe, que esté faltando. ¿Sí? tengo una duda. ¿Qué es la E, Eh, ¿Dónde aparece? la del límite? No los ejercicios de antes. Ah, lo del delta epsilon. Sí, ese. ¿Qué es el epsilon? Ya, el epsilon viene aquí de la definición del límite. Aquí para todo epsilon positivo existe un delta. Eh, este epsilon es un número pequeñito. Eso es a lo que quiere llegar la definición. Que para todo epsilon positivo, no importa qué tan pequeñito sea, yo voy a poder encontrar un delta que haga cumplir la definición. Que la distancia que hay, ¿cierto? Desde el x, desde la a hasta un radio delta, todo este intervalo
yo siempre voy a poder encontrar cómo acotarlo exactamente a la función L entre epsilon y menos epsilon. ¿Ya? Eso, Profe, entonces un epsilon es como la vecindad claro, es el de radio, RI el radio de la vecindad. Sí, exactamente. y el otro, ¿cómo se llama? Sigma. El delta El delta es de la vecindad, pero en X. en X. Exactamente. Pero no es Entonces, que a sigma se le voy a dar cualquier valor. eh, al epsilon, sí. Al epsilon y al delta se le puede dar cualquier valor, pero yo voy a poder encontrar una relación entre el delta y el epsilon para poder cumplir la definición. ¿Ya? Entonces, el objetivo de demostrar por definición es que tú encuentres un valor de delta en relación con el epsilon para que cumpla con la definición. ¿Ya? Y yo les dejé en el, en el campus este mismo GeoGebra para que ustedes vayan moviendo, vayan viendo cómo funciona. ¿Ya? Entonces yo puedo poner aquí la función. Dijimos aquí que era 5x menos 6 medios, 5x menos 6 dividido en 2. Esa es mi función. Ups. Vamos a ocultar ahí. Estamos atendiendo al punto 4. Punto 4 y el límite entonces es 7. ¿Ya? Y tenemos acá. De hecho acá lo modifiqué un poco para que esto siempre quede ahí arriba. ¿Ya? Profe, Entonces, ¿sí? y siempre usted nos va a dar un ejercicio de que el límite de alguna función tiende a algún número en específico, Claro. o nosotros tenemos que Sí. conocerlo. Y ahí ustedes lo tienen que demostrar. ¿Sí? Por ejemplo, Ah, el ya, gracias. ejercicio puede ser, demuestre esto. Demuestre esto que está acá. ¿Ya? Entonces, lo que está tomando el ejercicio es que finalmente se dio cuenta de que tomando un delta igual a 2/5 epsilon, se verifica la definición. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un epsilon igual a 5, un epsilon gigante, la idea es que el epsilon sea lo más chiquitito posible, hay un valor de delta que encasilla todas las funciones. Por ejemplo, si yo tomo un delta igual a 5 también, el delta igual 5 no me está encerrando la región, ¿cierto? Sino que me estoy pasando. Entonces, con la demostración, yo me doy cuenta que con un delta igual a 2/5 de epsilon, tendría que tener aquí un delta igual 2, y aquí puedo poner exactamente 2. Con un delta igual 2, yo puedo encasillar la función. Me encasilla totalmente. ¿Ya? Y entonces el delta igual 2/5 epsilon que aparece acá en el libro es el mayor delta que yo puedo tomar. Cualquier delta más chiquitito también funciona. ¿Ya? Pero basta tomar un 2/5 epsilon para que funcione. ¿Ya? Si el ¿Y por qué epsilon no se vale. puede tomar uno más grande? ¿Por qué no se puede tomar uno más grande? Porque si tomo uno más grande, los valores que están, por ejemplo, aquí fuera, por ejemplo, en el 6,2, por ejemplo, me estoy saliendo del rango del epsilon, de la vecindad del i. Me salí. ¿Sí? Por ejemplo, ya tomemos un delta igual 3. Si tomo el punto 7, que está aquí justo en el límite, me salí de la vecindad. Estoy fuera. ¿Ya? Entonces, escogiendo el delta que me da el ejercicio, cogiendo ese delta, no importa qué valor yo tome aquí de esta vecindad, siempre voy a estar dentro de la vecindad del i. ¿Ya? Siempre voy a estar. Si tomo un delta más grande, hay valores de ese delta que se escapan de la vecindad del i. ¿Ya? Y Gracias, entonces, profe. de nada. Tengo otra duda igual. ¿Puede tomar como valores al lado izquierdo, por ejemplo, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante? Sí, por supuesto. Podría ser, por ejemplo, que la valga -1, y en ese caso
el límite tendría que ser es menos 5, menos 6, menos 11 medios. ¿Ya? Y sería exactamente lo mismo. Ya puede que varíe entonces el tema del epsilon y el delta. ¿Ya? Pero es la misma función. ¿Ya? Ah, buena, me quedó clarísimo, gracias. Sí. De nada, de nada. Entonces, el objetivo de los ejercicios de la definición del delta epsilon es encontrar este delta, ojalá con alguna relación con el epsilon, ¿ya? Para poder encerrar con mi vecindad del delta toda la vecindad del epsilon, ¿ya? En este caso, si el epsilon vale 1, el delta 0,4 me lo encierra. Y cualquier valor más chiquitito desde delta también, pero el delta 0,4 es el máximo valor que puedo tomar. Y así, independiente del valor de epsilon, yo voy a poder encontrar entonces el delta adecuado. ¿Ya? De ahí viene la definición. Sí, ahí retrocedimos un poquito, pero está bien que lo veamos bien. Ya, muy bien. Entonces, volviendo. Profe, ¿Sí? profe, Antes antes de que volver. siga, antes de que volvamos. ¿Sí? Una consulta. Lo que pasa es que esta semana es la semana mechona, ¿cierto? No lo sé. Puede Sí, ser. así tenía ¿Ya? entendido yo. Mañana va a ser la tutoría. Es que de todas formas, creo que si no sabe, bien. Eh, yo soy de segundo año ¿Ya? y la semana mechona no importó en absoluto. O sea, no valió nada. Sí, pero es Claro, que se suponía que después de las 2:30 no iban a hacer clases. claro. Sí, sí, por supuesto. Y clase no es tampoco. Ah, ¿Ya? ya. Sí. Porque le quería pedir ayuda con unos ejercicios que estaba viendo de la guía que no entendía. De verdad no entendí cómo llegar al tema del Del epsilon delta y el epsilon. delta. Ya. Sí. Veámoslo mañana en la tutoría. La tutoría igual va a ser Ya, grabada y subida. ¿Ya? ya, me parece. Perfecto. Gracias. Muy bien. Gracias a ti. ¿Ya? Porque claro, la tutoría no es clase, no es obligatorio, no se va a pasar materia, sino que es como una suerte de ayudantía. ¿Ya? Teorema del sándwich, entonces, teorema súper potente para poder calcular límites. Está en el campus, creo que es de 4:50 a 5:50. Parece que dejamos ese horario. ¿Ya? Sí, sí, por ahí debe estar. Sí, en el campus está. ¿Ya? Les tengo que dejar también el link del Zoom, que no se ha generado todavía, pero sí. Ah, ya. Ya, los tengo que inscribir entonces, chiquillos, en el campus virtual. Si se pueden quedar un ratito al final para inscribirlos rápidamente, ¿ya? A los que no le aparezca en el campus virtual. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Súper. Ya. Tenemos el teorema del sándwich, entonces teorema potentísimo para calcular límites, ¿cierto? De una función que no tendríamos ni idea de cómo calcularlo, ¿cierto? Como x cuadrado por seno de 1 sobre x, pero recordando algunos temas anteriores, como que el seno está acotado entre menos 1 y 1, pudimos calcular ese límite usando el teorema del sándwich. ¿Ya? Pero también podemos resolverlo usando el teorema de la acotada por nula. Dijimos que el seno es una función acotada que no se va al infinito, ¿ya? Y el x cuadrado tiende a 0, una función nula, 0. Entonces, como tenemos 0 por acotada o acotada por nula, tenemos que el límite también tiende a 0. Siempre que tengamos una multiplicación de funciones que cumplan con estos criterios, decimos que el límite tiende a 0, ¿ya? Acotada por nula. Muy bien. Entonces, partamos inmediatamente con las formas indeterminadas. ¿Ya? Cuando nosotros empezamos a calcular límites, usualmente no es llegar y reemplazar, ¿cierto? Sino que surge algún problema en un punto específico y dependiendo del problema que haya, hay algún arreglo algebraico que se pueda utilizar. Entonces vamos a partir con la forma más común, que es la forma 0 dividido por 0. ¿Ya? Y vamos a partir con las funciones racionales, con f y g polinomios, ¿ya?
si tanto f de a como g de a son 0, decimos que la función racional tiene la forma 0 partido por 0. Y decimos que no es 0 partido por 0, porque esto en realidad no está definido, ¿cierto? Es 0 dividido en 0 indefinido. Los que tienen iPhone le pueden preguntar a Siri cuánto es 0 dividido por 0 y les va a dar como una pequeña historia. ¿Ya? Entonces no se puede evaluar directamente en A para poder encontrar el límite, porque nos queda una forma indeterminada. Pero lo que sí podemos hacer es que, y aquí quizá en la tutoría podríamos ver qué es lo que pasa con preguntándole a Siri qué es 0 dividido por 0. Yo tampoco tengo iPhone, mi señora sí. ¿Ya? Pero si un polinomio se anula en A, es decir, si un polinomio al evaluarlo en A me da 0, entonces se puede factorizar por x menos A. ¿Ya? Ese es un teorema de álgebra que, que es súper interesante poder ocuparlo también aquí en cálculo. ¿Ya? Entonces, como el f de a y g de a son 0, ambos polinomios yo los voy a poder factorizar por x menos a. Entonces voy a poder simplificar el término x menos a, que va a estar factorizado en ambos, y vamos a poder calcular el límite ahora sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, dice aquí que más adelante los tipos 0 dividido por 0 van a ocurrir también con otras funciones que no son polinomios. ¿Ya? Pero partamos primero aquí con los polinomios. Ya, entonces partamos inmediatamente. Ups, mucho zoom. Aquí, en este primer límite que aparece acá, límite de x tendiendo a 2, de x a la cuarta menos 16, dividido en x menos 2. Si yo llego y reemplazo por 2, voy a llegar a 2 a la cuarta, 16 menos 16 es 0, dividido en 2 menos 2 también es 0, y llegamos a la forma que estamos tratando de calcular, ¿cierto? La forma 0 dividido por 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el x a la cuarta menos 16 y el x menos 2 son algún factor de x menos 2. ¿Ya? El x a la cuarta menos 16 es x menos 2 por algún otro polinomio, algún otro factor. Y bueno, el x menos 2 está listo el x menos 2. Entonces, ¿qué voy a poder hacer yo en el ejercicio? Tachar. Y ahora que ya eliminamos el término en conflicto, ahora sí vamos a poder reemplazar por x igual 2 en calcular el límite. ¿Ya? Lo que se ve aquí en la solución. ¿Ya? Factorizó el x a la cuarta menos 16 como diferencia de cuadrados, ¿cierto? X a la cuarta es lo mismo que decir un x cuadrado al cuadrado, y el 16 es 4 al cuadrado, entonces me queda una diferencia de cuadrados, que eso lo factorizo, ¿cierto? Como un x cuadrado más 4, que aparece ahí, y el x cuadrado menos 4, que está aquí ya factorizado nuevamente, ¿cierto? El x cuadrado menos 4, diferencia de cuadrados también lo puedo escribir aquí como la suma por su diferencia. Lo factorizo inmediatamente. ¿Ya? Entonces después el x menos 2, los tachó, y ya puedo llegar y reemplazar. ¿Ya? Eliminamos el factor en conflicto, que era el x menos 2, y ahora podemos reemplazar y llegamos finalmente al resultado final, que es 32. ¿Ya? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, ¿Se entendió bien? ¿Sí? Sí, preciso. Perfecto. Muy bien. En el siguiente Profe, ejercicio, ¿sí? y en caso de que no sea 0 partido en 0, el límite es indefinido. Claro, en el caso de que sea, por ejemplo, a dividido por 0 con un a distinto de 0, ahí, claro, esto ya tiende a infinito. Se va, y puede que se vaya a infinito o puede que se vaya a menos infinito. Eso también hay que estudiarlo. ¿Ya? Pero claro, si nos queda algo así, ya sabemos inmediatamente que se va al infinito. Pero claro, esto también lo vamos a estudiar después.
Sí, estamos con los 0 partido por 0. Ya. Muy bien. En el siguiente caso, también me queda 0 partido por 0. De hecho, no lo vamos a probar en todos, pero en todos nos queda el 0 partido por 0, que significa que podemos hacer algún arreglo algebraico para poder calcular el límite. Y como el límite, el x está tendiendo a -2, el factor ahora que yo tengo que encontrar es el factor x menos -2, x más 2. Este es el factor en conflicto que hay que eliminar lo antes posible, el x más 2. En el ejercicio 3, el factor que hay que eliminar es el x menos 1, ¿cierto? Que hace que este factor se anule, que hace que me quede el 0 arriba y abajo, ¿ya? Y en los ejercicios 4, 5 y 6, el factor en conflicto es el x más 2, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo lo fue resolviendo el libro, que probablemente sea la manera más corta de hacerlo. Ya, el x cubo más 8 es una suma de cubos, ¿ya? Y chuta, la suma de cubos parece que nunca es la que, o sea, es la que menos se estudia, ¿ya? Pero la suma de cubos también se puede factorizar, y la factorización me queda así, como me quedó acá, ¿ya? Quedé de subirles también el libro de fundamento, como para que vayan estudiando también los contenidos anteriores. Hoy día se los subo, ¿ya? Donde aparecen también todo este tema de las factorizaciones, está lo de trigonometría, el plano cartesiano, todo eso, ¿ya? Para que lo vayamos estudiando también. Suma de cubo entonces lo puedo factorizar y aquí me apareció el factor en conflicto, x más 2. X más 2 arriba, x más 2 abajo, chac, chac, se elimina. Después evaluamos en -2, ya podemos llegar y reemplazar sin ningún problema, y nos da 12. 12. ¿Ya? Y así con todos los ejercicios. Aquí tenemos factores cuadráticos o polinomios cuadráticos arriba y abajo, los podemos factorizar sin ningún problema. Aparece el factor en conflicto x menos 1, chic, chic, se tacha, se llega y se reemplaza ahora que no tenemos problema y llegamos al resultado. ¿Ya? Y así con los ejercicios 4, 5, 6 son exactamente lo mismo. ¿Ya? Tratamos de encontrar siempre el factor en conflicto y lo eliminamos. ¿Ya? Una vez eliminado, ya podemos calcular el límite llegando y reemplazando. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Aquí en este último caso, hay, llegamos a lo que decía su compañero, ¿cierto? Aquí cuando tratamos de evaluar en -2, llegamos a 4 dividido en 0, ¿ya? Entonces con eso ya decimos que el límite se va al infinito. Y vamos a estudiar después qué es lo que pasa, si es que se va a más o a menos infinito, ¿ya? Pero lo importante es que esto no se va a acercar a ningún valor finito, ¿ya? Sino que se va al infinito. ¿Ya? ¿Cierto? Aquí factorizó, eliminó el término x más 2, o el factor x más 2, pero igual le quedó un x más 2 en el denominador. Ya lo que hizo que se eliminara. Ya. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Aquí hay algunos ejercicios. Soy un poco mediocre a la hora de factorizar yo. Ya, falta ese tema, falta la factorización. Ya, por 2. Ya, a ver, veamos si es que puedo encontrar aquí rápidamente el material. Cálculo 2, el libro FM, capítulo 1 parece que es, donde se presenta las factorizaciones. Deme un segundo, así que lo puedo ver acá. No. Acá están. Acá están los productos notables. Ya los productos notables eh, que sí hay que sabérselos, por el cuadrado del binomio, la suma por su diferencia, producto de dos binomios con un término común, cubo del binomio, suma o diferencia de cubos, y la factorización, que es el proceso inverso. ¿Ya?
y creo que eso es lo único que trae. ¿Ya? Pero aquí lo importante entonces es identificar con qué término estamos trabajando o con qué expresión estamos trabajando y de qué manera la podemos factorizar. Y aquí están. Aquí están las más esenciales. Ya el cuadrado del binomio, la suma por su diferencia, que es la que hemos utilizado harto, el producto de binomios con un término común, que este también lo hemos utilizado, pero a la inversa, ¿cierto? Nos aparece el x cuadrado más un número por x más un término solito, y tenemos que factorizarlo, encontrar los factores. ¿Ya? Y el cubo de binomio, es que este es como más difícil de identificar, y la suma y diferencia de cubos. ¿Ya? Y la factorización, que es el proceso inverso. ¿Ya? No sé si quieren que hagamos ejercicios de este estilo, de factorización, como para agarrarle el ritmo. ¿En la Sí, tutoría profe. podría ser, profe? ¿Cómo? ¿En la tutoría podríamos practicar factorizar? Ah, en la tutoría mejor, ya. Sí, sí, para no alejarnos tanto del tema. Sí, me parece bien. Sí, claro. Y más de algún youtuber matemático ha subido un montón de ejercicios también de factorizaciones. ¿Ya? Pero aquí yo creo que sí podríamos hacer algún ejercicio de estos. No sé cuál les parece más complicado aquí, de los que aparecen acá. El penúltimo. Este. Ya. Démosle Para mí el entonces. penúltimo. Ya. Ya. Vamos aquí. Un poco de espacio. Ya. Tratemos de resolver este límite solamente con lo que hemos trabajado aquí en clase. ¿Ya? Y no hemos visto como técnicas más avanzadas, pero sí tenemos varios teoremas que sí nos pueden ayudar. Hemos trabajado el teorema acotada por nula. Acotada por nula. Tenemos el teorema, voy a escribir aquí, teorema del sándwich. Teorema del sándwich. Y tenemos la forma 0 dividido por 0 cuando es polinomio. Solamente hemos trabajado con estas tres cosas. ¿Ya? Y claro, si puedo llegar y reemplazar, llego y reemplazo. ¿Ya? Podríamos ponerla aquí como cuarto punto. Si se puede, llegar y Vos reemplazar. dale. Si se puede, vos dale. Claro, si se puede, llegar y reemplazar. ¿Ya? Tiende a 0. Y claro, aquí yo puedo llegar y reemplazar sin ningún problema. ¿Cierto? Si yo reemplazo aquí todo esto por 0, voy a tener el límite de x tendiendo a 0 de raíz de x cuadrado por coseno de pi por x cuadrado. Puedo llegar y reemplazar por 0. Nos quedaría raíz de 0 al cuadrado por coseno de pi por 0 cuadrado. Y raíz de 0 cuadrado es 0. Coseno de pi por 0, coseno de 0. Pero ya independiente del valor que nos dé aquí, ya es 0. ¿Ya? Y de hecho coseno de 0 es 1. ¿Ya? Si es que pusimos atención en la parte de trigonometría. Y 0 por 1 es 0. ¿Sí? No teníamos problema en llegar y reemplazar. Entonces quizás eso también puede ser parte de algún ejercicio. Decir, chuta, y este límite, ¿cómo miércoles lo vamos a calcular? Pero si se puede, llega y reemplaza. ¿Ya? Eso es lo primero Profe, que yo tengo pero que probar. 0 por 0 se puede. Sí, 0 por 0 es 0. Hay otros tipos de indeterminaciones que son el 0 por infinito. ¿Ya? Ahí ya entramos en algún problema. ¿Ya? Profe, consulta, en este límite, ¿por qué podíamos simplemente reemplazarlo? Disculpe.
Porque, por ejemplo, en el ejercicio anterior era el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado de seno de 1 sobre x. Aquí yo no puedo llegar y reemplazar por 0 porque nos queda una división por Que 0. divide por 0. Claro. Pero en este Cuando el caso, dominio, claro, por claro, el dominio. claro. Si es que el 0 no pertenece al dominio, no puedo llegar y reemplazar. Si es que me surge, claro, algún tipo de indeterminación, yo no puedo llegar y reemplazar. Ah, pero ¿Ya? aquí como no hay ninguna indeterminación, se puede reemplazar simplemente. Claro, exactamente. No hay Ah, ninguna muchas gracias. indeterminación, así que no hay problema. No sé si habrá estado mal escrito el ejercicio, no lo creo. Yo creo que estaba como para despistar, como para meter sustos. Chuta, ¿y cómo calculamos ese límite? Si se puede, llegar y reemplazar. ¿Ya? Pero, profe, ¿no es necesario sacar el delta o el sigma? No es necesario. No. Todos estos teoremas, todas las propiedades que hemos utilizado, se basan en la definición delta epsilon y ahora ocupamos las propiedades y teoremas, no. No olvidamos de la definición. ¿Ya? Claro, ese sería como el primer paso. ¿Sí? Ver si se puede llegar y reemplazar. Y en el llegar y reemplazar, tú también te puedes dar cuenta a qué tipo de indeterminación estás llegando. Ya 0 por infinito, 0 partido por 0, infinito menos infinito, 1 elevado a infinito, eh, quizás alguna otra. Infinito dividido en infinito. ¿Ya? Hay, hay varias indeterminaciones. ¿Ya? Claro, se reemplazaría, claro, el x tendiendo a 0, el 0 es el que yo tengo que reemplazar, si es que se puede. ¿Ya? ¿Algún otro que les llame la atención? Sí. El último de la fila de en medio. Este. Ya. Aquí. Ya, entonces, acuérdense que siempre estamos utilizando los teoremas que hemos trabajado hasta el momento nomás. Ya. Y si yo aquí reemplazo por 8, si llego y reemplazo por menos 8, entonces, claro, me va a quedar a mí 64 menos 8 al cuadrado, me va a quedar 0. Y al reemplazar acá abajo, raíz cúbica de menos 8 en menos 2 más 2 es 0. Ya. Entonces, lo que significa que hay algún arreglo algebraico que nosotros podamos hacer. ¿Ya? Entonces calculamos el límite. Cuando x tiende a menos 8, 64 menos x cuadrado, dividido en raíz cúbica de x más 2. Ya. Y aquí el arreglo algebraico que hay que hacer es factorizar. ¿Ya? Entonces, viendo la forma de los términos que están acá, yo me doy cuenta que el numerador es una diferencia de cuadrados. ¿Ya? Entonces me va a quedar a mí un 8 menos x y un 8 más x. ¿Ya? Y me apareció el factor que el que tengo que eliminar. El factor que tengo que eliminar, ¿cierto? Viene del x menos 8, x más 8. Aquí está. ¿Ya? Y en el denominador está con una pequeña trampa y la factorización. Porque si tengo aquí la raíz cúbica, entonces lo que tengo que utilizar yo aquí es la suma de cubos o diferencia de cubos. ¿Ya? Entonces tomo la suma de cubos y este que aparece aquí sería un x más y por x cuadrado menos xy más y cuadrado. ¿Ya? Esa es la factorización de la suma de cubos. Y el único Pero cambio ¿por que hay... qué es una ¿Cómo? suma de cubos? ¿Por qué es una suma de cubos, profe? Porque aquí lo que está acá en realidad es este término, el que está ahí medio disfrazado. El raíz cúbica de x más 2 es el término que está aquí disfrazado. Ah,
¿Cachai? ¿Por qué? Porque aquí, claro, si yo lo tomo aquí como raíz cúbica de x más 2, la suma de cubos que está disfrazada aquí sería raíz cúbica de x al cubo, x solamente, más el 2, el 2 al cubo, ¿cierto? Nos quedaría aquí el 8. Y aquí me aparece el factor que es el que tengo que eliminar. ¿Sí? Entonces, completando aquí, sería raíz cúbica de x cuadrado menos el x por el y, menos 2 raíz cúbica de x, más el y al cuadrado, que es 4. ¿Ya? Este venía con un montón de trampas, pues, este ejercicio. No entendí muy bien esa parte del denominador, profe. Ya, veámoslo otra vez. Acuérdense que el objetivo acá, si es que nos queda un 0 partido por 0, es poder encontrar el factor que es el que complica, que es el que está indeterminando, que en este caso es el x más 8. ¿Ya? Entonces, en el de arriba era relativamente sencillo porque era diferencia de cuadrado y estaba listo. Pero en el denominador, el raíz cúbica de x más 2 es una de las partes del factor de la suma de cubos. ¿Ya? No es la suma de cubos en sí, sino que es uno de los factores. ¿Ya? Entonces, Ah, si es ya, que ya. yo lo veo como uno de los factores, al armar la suma de cubos me queda el x más 8. ¿Ya? Hay que ver el límite entonces. Claro, claro, hay que Y ver el ahí límite. sacarle como el contrario, para Sí, que se anule. claro. Entonces aquí el factor en conflicto, el factor que tiene que aparecer para poder eliminarlo, es el x más 8. ¿Ya? Y es el que tiene que aparecer sí o sí. ¿Ya? Pero como este es uno de los factores, yo tengo que multiplicar por el otro para que me aparezca el x más 8. Y como tengo que multiplicar para que la fracción ¿cómo se llama? No cambie su valor, tengo que multiplicar numerador y denominador. Entonces, como amplificar. ¿Ya? Lo podríamos haber visto también como racionalizar el denominador. ¿Ya? Lo podríamos haber visto así también. ¿Ya? Racionalizar una raíz cúbica se hace de esta forma. ¿Ya? De esta forma racionalizamos una raíz cúbica. Casi se me cae el mouse. Sí, se hace exactamente lo mismo. Si es que fuese al revés, si es que fuera 2 más raíz de x cubo. ¿Sí? Y si fuera con un menos, si es que hubiese sido acá menos 2, entonces, si es que este es un menos 2, entonces en la suma de cubos nos queda una resta de cubos, y aquí este cambia de signo, nos queda un positivo. ¿Ya? Entonces aquí nos quedaría el raíz cúbica de x cuadrado menos 2, raíz cúbica de x más 4. Y aquí entonces finalmente esta parte que está en el denominador, toda esta multiplicación que está acá se simplifica como x más 8. ¿Ya? Entonces voy a continuar aquí. El límite de x tendiendo a menos 8 de 8 menos x. Ups, partí muy mal. 8 menos x. Déjenme pasar esto de aquí. Ya. Y aquí hay que armarse de valor nomás y escribir nomás todo nuevamente. Menos 2 raíz cúbica de x más 4. Más 4. Y en el denominador entonces se nos simplificó todo esto porque la multiplicación de acá es la multiplicación de la suma de cubos. Tenemos entonces aquí 8 más x. Y ahora se elimina el factor peligroso. Y ahora sí podemos llegar y evaluar. Porque ahora no tenemos ningún problema. No se nos va a eliminar nada, no nos van a quedar raíces negativas, no nos va a quedar algún denominador cero,
sino que ahora podemos llegar y reemplazar por el menos 8. ¿Ya? Y acá les contaba que si ustedes se equivocan en alguna suma y resta al reemplazar con el x igual menos 8, no va a tener tanto puntaje como a que hayan descubierto cómo hallar el factor x más 8, en este caso. Ya que era la suma de cubos. Bueno, aquí al reemplazar entonces tú vas a tener 8 menos menos 8, te va a quedar más, por la raíz cúbica de menos 8 al cuadrado, la raíz cúbica de 64 positivo, menos 2 por la raíz cúbica de menos 8 más 4. Ya, aquí nos queda 16 por la raíz cúbica de 64 es 4, menos la raíz cúbica de menos 8 es 2, menos 2 por menos 2, 4 positivo, nos queda 4 aquí, más 4, nos queda 16 por 4, 4, 4 es 12. Oh, ya que lata, pero bueno, hay que hacerlo. 16 por 12, 12, 1, 2, 3, saltamos 6 y 1, 192. ¿Ya? Y ahí está calculado el límite. ¿Sí? Ya, la parte azul de acá arriba. Las fechas de las evaluaciones también están en campus, si no me equivoco. Si no están en intranet. Ya, pero nos falta harto para la prueba todavía. Son cada 5 semanas. Vamos recién en la semana 2. Así que nos queda harto. Ya. La parte de acá arriba. La parte azul. Aquí el numerador era fácil de factorizar, ¿cierto? Porque tenía el 64 menos x cuadrado, diferencia de cuadrados, lo hacemos inmediatamente. ¿Cuál es el conflicto? El denominador. Que el denominador yo no puedo encontrar la factorización que tiene, pero lo que sí puedo hacer es recordar que en la suma de cubos, este es uno de los factores de la suma de cubos. Entonces, para poder armar la suma de cubos, como está aquí armadita, me falta todo este factor. Entonces, lo puedo ver como racionalizar el denominador, en el sentido de que racionalizar una raíz cúbica lo tengo que hacer de esta manera. Ya estamos racionalizando el denominador, y para racionalizar la raíz cúbica, tengo que multiplicar por el segundo factor de la suma de cubos, que es todo este término que está acá. Todo ese término. ¿Ya? ¿Cierto? Cuando uno aquí quiere racionalizar, por ejemplo, una raíz cuadrada, si es que tengo algo así, ¿cierto? Uno multiplica por el complemento, que sería raíz de x más 2. Ahí no tengo ningún problema, ¿cierto? En identificar que aquí yo tengo la diferencia de cuadrados, ¿cierto? Y me va a quedar aquí el raíz de x más 2 dividido en x menos 2. Por inventar algún ejercicio, ¿ya? Pero se complica un poco el tema cuando yo tengo una raíz cúbica. ¿Ya? Si yo tengo una raíz cúbica, no me basta a mí con multiplicar aquí por el complemento. Esto es totalmente falso. ¿Ya? No, esto es un error. Si tengo una raíz cúbica y yo quiero racionalizarla, tengo que racionalizarla multiplicando por todo el factor de la suma de cubos. ¿Ya? De ahí nace entonces esta parte de acá. ¿Sí? De ahí sale. ¿Sí? No sé si queda más clarito ahí. Más o menos. No, quizás más o menos, sí. Ya. ¿Y por qué está malo el ejemplo? Porque intentemos. ¿Qué pasa si es que yo trato de multiplicar raíz cúbica de x menos 2 por raíz cúbica de x más 2? Aquí a lo que llegaría sería
raíz cúbica de x al cuadrado menos 4. No me alcanza a eliminar la raíz. ¿Cierto? Porque la suma por su diferencia me hace la diferencia de cuadrados. Me queda aquí la raíz cúbica al cuadrado. No me sirve para eliminarlo. ¿Ya? Sino que como tengo que racionalizar entonces la raíz cúbica, para racionalizar la raíz cúbica, entonces tengo que multiplicar por todo este factor que está acá. ¿Ya? Que si era menos, me quedan aquí todos los términos positivos. Tendría que multiplicar por raíz de x al cuadrado, más el x por el y, que sería raíz de x por 2, más el y al cuadrado, 4. ¿Ya? Y con eso, al multiplicar aquí término a término, no lo vamos a hacer, pero al multiplicar término a término acá, se nos van a eliminar todos. Bueno, casi todos. Y nos va a quedar la diferencia de cubos. ¿Ya? Y como estoy racionalizando, en el numerador también tengo que multiplicar por lo mismo, para que no varíe el valor de la fracción. Y nos queda nuevamente todo eso. Ya voy a dejar el 2 delante. Más 4. ¿Ya? Sí, claramente. Ahora hay que ver el tema de las factorizaciones. Hay que reforzarlo harto también entonces si es que no lo logramos ver inmediatamente. ¿Ya? Porque después de hacer harto ejercicios de límite, tú vas a ver una raíz cúbica en el denominador y va a decir, ya, suma de cubos. Tenemos que racionalizar usando la suma de cubos. O resta de cubos, diferencia de cubos, dependiendo del caso. ¿Ya? Porque yo creo que ahora para ustedes es evidente, ¿cierto? Que si tengo la raíz de x menos 2 en el denominador, inmediatamente yo puedo racionalizar por el complemento. Y lo puedo hacer rápidamente, si es cierto, no tengo ningún conflicto ahí. Pero si tengo una raíz cúbica, tengo que aplicar la suma o diferencia de cubos, dependiendo del caso. ¿Ya? ¿Sí? Sí, Perfecto. Ya, muy bien. Profe, ¿Sí? esto de la suma de cubos, ¿se podía hacer como con un triángulo que cada vez iba creciendo? No me acuerdo cómo se llama, me lo pasaron en medio. O nada que ver. Sí, con el triángulo de Pascal. Triángulo. Ah, ese. Sí, ¿Se puede? no. No, porque en realidad no es lo mismo. El triángulo de Pascal nos sirve cuando tenemos una suma o una resta elevada a n. Para un cuadrado de binomio, el cubo de binomio, un binomio a la n. Ahí podemos utilizar el triángulo de Pascal. ¿Ya? En este caso, podríamos verlo de la siguiente manera. La resta es más evidente verla. Por ejemplo, el x cuadrado menos y cuadrado, todos sabemos que es x menos y por x más y. ¿Ya? Pero ahora si yo quiero aumentar un poco, por ejemplo, x cubo menos y al cubo, yo también puedo dejar el factor x menos y afuera. ¿Ya? Pero ahora lo que me va a quedar aquí en el segundo paréntesis es un poco más grande. Que igual lo podemos ver, ¿cierto? Que sería el x cuadrado y después este x va bajando y después desaparece. Y en el otro sentido, parte el y cuadrado, va bajando y desaparece. Y rellenamos con puras sumas. ¿Ya? El x a la cuarta menos y a la cuarta, podemos hacer lo mismo. El factor x menos y siempre va a aparecer cuando tengamos una diferencia, pero aquí el paréntesis sería x cubo, x cuadrado, x y desaparece. Y en el otro sería y a la cuarta y al cuadrado
O sea, y al cubo, mentira, era el, parte siempre con uno menos. Y al cubo, y al cuadrado, y desaparece. Y rellenamos con puras sumas. Y en general, entonces, un x a la n menos un y a la n va a tener el factor x menos y, y dentro del paréntesis va a tener x a la n menos 1, ¿cierto? Porque x por x a la n menos 1 es el x a la n, más, y el exponente va bajando. Quedaría un n menos 2, y empieza a aparecer el y. El siguiente sería x a la n menos 3, va bajando el exponente, un y, ¿cierto? Y esto continúa hasta llegar finalmente al i elevado a n menos 1. Profe. ¿Ya? Esta factorización yo creo que es la menos conocida. Profe. ¿Ya? Pero espero que haya quedado más o menos clarita. Y respecto a los signos, o sea, cuando es suma de cuadrados, de cubos, todo eso, Sí. Cuando hay más, suma, ¿cómo va? ahora esto funciona solamente cuando es impar. ¿Ya? El x cuadrado más y cuadrado no se puede factorizar. No tiene factorización. Mm, ¿Ya? pero en cubo, El cubo sí. Y sigue la misma forma, exactamente los mismos términos, pero ahora cambian un par de signos. Ahora el factor que yo saco es positivo y aquí van los signos ahora intercalados. X cuadrado menos xy más y cuadrado. ¿Ya? A la cuarta no voy a tener, pero si tengo a la quinta, ya, nos armamos de valor y lo escribimos. Sería el factor x más y afuera. Y aquí entonces sería x a la cuarta, y vamos con menos primero y después vamos con los signos intercalados. Sería x cubo y más x cuadrado y cuadrado menos x y cubo más y a la cuarta. ¿Ya? Y aquí con esto ya tenemos las factorizaciones para todo lo que vamos a hacer en cálculo. ¿Ya? Siempre que sean dos términos. ¿Ya? Y podríamos escribirlo en general también para todos los impares, pero creo yo que queda clarito ya con los dos ejemplos. Van intercalando los signos o alternando los signos en el segundo paréntesis, y el factor que sale es el x más y. ¿Ya? Y ustedes no tienen por qué creerme, o sea, pueden hacer la multiplicación uno por uno y nos vamos a convencer de que sí funciona. ¿Ya? Ya. Muy bien, chiquillos. Bueno, lo que viene ahora, necesitamos un poco más de tiempo para trabajarlo, ya que son los límites laterales. Pero sí hacer un ejercicio más. Por ejemplo, una pequeña anotación. Este número que está acá, que está entre corchetes, ¿ya? No nos dicen nada aquí, pero esta es la función piso. La función piso de x. ¿Ya? Y la función piso de x lo que hace es tomar solamente la parte entera de un número. Ya si quieren hacer también los ejercicios que están acá. Ya, por ejemplo, el piso de 2,7 es 2. ¿Ya? El piso de 0,9 es 0. Ups, 0. ¿Ya? ¿No es lo mismo que el valor absoluto? No, el valor absoluto lo que hace es tomar la distancia que hay del punto al 0. Por ejemplo, el valor absoluto de 2,7 es 2,7.
¿Cuándo entra en juego el valor absoluto? Cuando tomamos valores negativos, ¿cierto? Valor absoluto de menos 2,7 es 2,7. ¿Ya? Y en general de cualquier valor real. Como que le quita el signo. Ya la función piso lo que hace es tomar la parte entera. La parte entera del número. Como que trunca, así se llamaba, ¿no? Estas técnicas de aproximación, el redondeo y el truncamiento. Sí. Cuando se trunca a la unidad, borramos toda la parte decimal. Y eso es lo que hace aquí la función piso. Borra toda la parte decimal y nos deja solamente la parte entera. ¿Ya? Y ahí hay que ver qué técnicas se pueden utilizar ahí. ¿Ya? Y ya por último, para ir terminando, vamos a aplicar el teorema del sándwich para calcular este límite que está acá. ¿Ya? Dice aquí, se sabe que una función f cumple que existe b, una vecindad, ¿cierto? Abierta de 0, tal que si x pertenece a la vecindad, y parece que nos falta aquí un detallito. Ah, no, pues tal que si x pertenece a la vecindad, entonces se cumple esta desigualdad. Nos viene a encontrar el límite de x tendiendo a 0 de f de x. ¿Ya? Entonces, este ejercicio está planteado de la forma para poder ocupar el teorema del sándwich. Ya, vamos a volver aquí. Vamos a borrar lo que no nos sirve. Ups, creo que estaba con muy poquito zoom. Profe, ¿a qué se refiere una vecindad abierta de 0? A que tenemos algo así. O está muy grueso el lápiz. Espérame, déjame quitar un poco el zoom y agrandar la imagen. Ya. La vecindad era un concepto que nosotros vimos como definiciones previas, ¿cierto? Una vecindad del 0, te tienes que imaginar así, ¿cierto? Un eje X. Claro, eh, es como un intervalo alrededor del 0. Por ejemplo, aquí está el 0, ¿ya? Y aquí hay un intervalo. La vecindad es todo este intervalo que está acá, pero sin considerar al 0. Tiene aquí como un hoyito. Como un hoyito, ¿ya? Una vecindad es un intervalo alrededor de 0. Y la gracia de la vecindad es que no importa el tamaño del radio, ¿ya? No importa el tamaño del intervalo, puede ser o muy grande o muy chiquitito, ¿ya? Es como una forma de visualizar que estamos cercanos al 0, pero sin considerar el 0, ¿ya? Eso se refiere. Por eso no se da ningún radio a la vecindad porque en realidad no importa. Debería funcionar para cualquier vecindad de 0. Cualquier intervalo alrededor del 0, pero sin considerar el 0. ¿Ya? Esa es la vecindad. Ya, muy bien. Entonces, nos están diciendo que en esta vecindad del 0 tenemos una función f de x que cumple con esta condición. ¿Ya? Entonces, está planteado de esta forma porque de esta forma nosotros conocemos el teorema del sándwich. ¿Ya? Entonces, si yo calculo el límite de x tendiendo a 0 de la función superior, 4 coseno de x, y calculo el límite de la función inferior, 4 menos x, si llegamos a exactamente el mismo valor, entonces yo puedo decir que el límite de x tendiendo a 0 de f de x tiene que ser este mismo valor que encontré acá, si es que llegaran a ser iguales. ¿Ya? Si no son iguales, entonces no podemos encontrar el límite. No ¿Eso se puede me aplicar suena el tema. como lateral o no? Tiene que ver, y no tiene que ver, ¿ya? Pero eso O es lo que sea, vamos a ver coincidencia. la próxima semana.
como una Sí, coincidencia que apareció lateral. claro, porque el teorema del sándwich yo lo veo desde arriba y por abajo. Los límites laterales yo los veo de derecha a izquierda. Mm. ¿Sí? Es como, sí, podría tener alguna relación. Ya. Entonces, el límite de x tendiendo a 0, puedo llegar y reemplazar, ningún problema. Sería aquí 4 por coseno de 0. Y coseno de 0 dijimos que era 1. 1. 4 por 1, 4. En el otro también puedo llegar y reemplazar, ningún problema. 4 menos 0, 4. Entonces, la imagen que yo tengo que tener es que tengo una función, ¿cierto? Voy a tener aquí, ¿cierto? Horrible. Qué porquería de plano cartesiano. Ya tengo aquí, ¿cierto? Aquí está el 0, aquí está el 4. Vamos a imaginar el 4 coseno de x como algo así. Ya es algo así, pero en realidad no quedó tan bonito. Y el 4 menos x sería algo, vamos a cambiar de color, sería algo así, una recta. Entonces yo tengo una función f de x que está siempre entre 4 menos x y f de x, y entre 4 coseno de x. Sería una función que vive por aquí, ¿cierto? En esta parte. Supongamos una Profe, función que hay que hacer algo así. ¿Sí? a la función se le puede poner valor absoluto. Sí, por supuesto. Y eso también se trabaja más adelante. Sí, claro que sí. Pero en este caso que da 4 por un lado y 4 por el otro. Si da, o sea, si da 4 por arriba y 4 por abajo, quiere decir que la función que está aquí al medio también va a tender a 4. Esa es la conclusión a la que llegamos. Si la función que está arriba, que es el coseno de 4x, o sea, el 4 coseno de x, y la función que está abajo, 4 menos x, la función que vive acá al medio, que sería la que está acá, entonces este también tiende a 4, sin siquiera conocer cómo es esta función. Esa área me recuerda a algo más adelante que son las integrales. Claro, sí, pero fue por el dibujo que quedó. Pero claro, puede ser cualquier tipo de función que está acá, pero ya sabemos que por el teorema del sándwich, la función de arriba tiende a 4, la función de abajo tiende a 4, entonces la función del medio también tiene que tender a 4. Profe, ¿Sí? pero el f de x no es curvo. Sí, es lo que está aquí en verde. Puede ser cualquier tipo de función, no nos dice nada respecto al f. ¿Ya? Pero sí tiene que vivir entre la línea roja y la curva azul. No se escapa de ahí, porque es lo que nos está diciendo aquí la desigualdad. Tiene al 4 coseno de x como techo y el 4 menos x como base. ¿Sí? Bueno, quizá aquí el gráfico no quedó tan bueno como debería haber quedado. A ver si probamos alguna ventanita nueva. 4 por coseno de x y 4 menos x. Bueno, es peor aún de lo que pensaba. Porque el coseno es el techo y la recta es el piso. Entonces mi función solamente vive en alguna parte de acá. Ya vive por aquí. Y aquí vive su mundo la función f, pero sé que entonces cuando esta función tiende a 0, debería pasar aquí por el 4. No se puede escapar de ahí. ¿Ya? Que es lo que nos está diciendo el problema. ¿Ya? Así aplicamos el teorema del sándwich. Función de arriba, función de abajo, calculamos el límite. Si son iguales, entonces quiere decir que la función del medio está siendo aplastada por ese mismo límite, entonces casi como por obligación tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Ya?
Muy bien. Hemos trabajado harto, chiquillos. Vimos hartos teoremas, hartas propiedades. Ahora ya tenemos hartas herramientas para calcular límites. Y ahora viene entonces el siguiente tema, que son los límites laterales que vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Nos estamos deteniendo aquí en hartos detalles, chiquillos, porque es bien importante que la parte de límite quede bien clarita, ¿ya? Porque para que no cometamos pequeños errores en la siguiente unidad, que son derivadas integrales, ¿ya? Para que no cometamos eh, errores en el cálculo de límites, todo el resto tiene que quedar bien clarito. Ya todo el aplicar las propiedades, el factorizar, cuando hay que factorizar, qué sé yo. ¿Ya? Ya. Sí, mal. Ah, ¿por qué? Como que la matemática no es mi talento especial. Ya. Gracias por la honestidad. Sí, pero lo entiendo, sí. Ya, qué bueno. Qué bueno. O sea, yo quería empezar igual con una parte bien fundamental, bien de definiciones aquí en el tema de límite, pero claro, de aquí a la hora de los que hubo, eh, es la mecánica la que uno hace, ¿cierto? Ya uno se olvida de la definición delta epsilon y se pone a factorizar y eliminar términos cuando corresponda, y toda la otra parte ya que quede como base solamente, ¿ya? Pero claro, a la hora de hacer los ejercicios, eh, que el otro sirva como base o como para aplicar alguna propiedad, como en el ejercicio 2 que está aquí en el libro. Ah, claro, claro. Eh, a Jorge le pasa lo contrario, pues que entiende bien el concepto, pero a la hora de desarrollar, ¿cierto? Puede que haya ahí algunos vacíos de antes, ¿cierto? Que no permitan el correcto funcionamiento aquí de los desarrollos. Ya, muy bien, chiquillos. Entonces les animo a que puedan hacer la guía. Ahora con esto ya tenemos todo. Claro, aparte sin un ramo de fundamento puede que complique más todavía. Ya. Eh, Está la guía en campus virtual. Ya podríamos hacer todos los ejercicios que se presentan ahí, salvo los que se necesiten los límites laterales, ¿cierto? Como los que están acá. ¿Ya? Aquí necesitamos calcular límites laterales. El ejercicio 5 es utilizando el teorema del sándwich, ¿cierto? Está planteado de la manera de las desigualdades. Y el resto, estas demostraciones también tienen que ver con los teoremas que hemos trabajado. ¿Ya? Entonces, de esta guía, solamente el ejercicio 4 nos quedaría como pendiente para la próxima semana. Ujú. Ya todo el resto ya se podría trabajar. Miren aquí unas factorizaciones cúbicas que hay que realizar. Ahí valor. Ya, muy bien. Me quedo ahora con los que no están en el campus virtual para agregarlos inmediatamente. ¿Ya?